Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento tiene el agrado de presentar su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra nueva edición de La Biblioteca en la Tele. Y bueno, hoy me encuentro acá en el Salón Auditorium de la Biblioteca. Estoy acá en el escenario con una de las mejores acústicas de la ciudad de La Paz. Miren lo que es acá el escenario. Bueno, hoy tengo el fondo, el fondo negro. Tengo, bueno, que elegimos para hacer hoy el programa. Acá, y miren esta mesa que tengo, esta es una de las mesas de ajedrez que había antes acá en la biblioteca. Bueno, traje una de estas mesas acá al escenario para poder hacer hoy, como vuelvo a decir, el programa. Y bueno, y recuerden que para ser socios de la biblioteca, el requisito fundamental es traer fotocopia del DNI. Se pueden llevar hasta 3 libros por vez, por ejemplo, estos 3, y si ustedes en un fin de semana terminan de leer uno de esos libros, pueden venir a buscar otro. Con eso no hay ningún problema. Recuerden también que contamos con internet gratuito, así que pueden venir acá con su celular, con su computadora, se le da la clave de Wi-Fi. Y como siempre digo, la biblioteca es un lugar totalmente silencioso para venir a leer, para venir a estudiar. Y algo que siempre lo vuelvo a repetir, que el mate acompaña a todo buen estudiante, así que pueden venir a tomar mate mientras estudian. Así que, bueno, los esperamos acá en la biblioteca. Ahora me voy a un breve corte y en el próximo bloque les voy a comentar lo que traje para ustedes. Bien, después de este breve corte que hicimos, bueno, hoy les traje, pero ante todo me voy a poner, como siempre digo, mis lentes para poder ver bien. Hoy tengo acá, mi agua la tengo acá siempre con mi copita de agua. A ver, les traje este libro de Ken Follett, La caída de los gigantes. Miren lo que es este libro, miren lo que es. Y aunque ustedes lo ven así, que es un libro gordo, es un libro grande, es de muy fácil lectura, es muy llevadero. Ken Follett, La caída de los gigantes. ¿Y a qué se refiere con este libro? Este libro se los voy a contar. Ken Follett va a presentar esta gran novela épica que narra la historia de 5 familias
Durante los años turbulentos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la lucha de los hombres y mujeres por sus derechos. O sea, son 5 familias que van a pasar por estos periodos. ¿Y por qué hacemos referencia? Ken Follett hace referencia a la caída de los gigantes. Se refiere a la caída de los grandes imperios. Se refiere a la caída del imperio austrohúngaro, que voy a estar hablando justamente, dando un pantallazo general para ustedes, y la caída del imperio de ruso. También voy a estar hablando de eso, porque como siempre digo, cuando yo presento un libro me gusta ir siempre al contexto histórico justamente. Así que este libro acá a disposición de la biblioteca, La caída de los gigantes, y como vuelvo a repetir, la historia de 5 familias que van a pasar por todo ese periodo, por todos esos periodos. Así que acá está Ken Follett, y ahora como dije, me voy a ir a la parte histórica. Acá lo voy a dejar. Me voy a ir a la parte histórica, que esto va a traer con imágenes que vamos a mirar. Acá está, La caída de los gigantes de Ken Follett. Y como siempre decía, que trataba la caída tanto de los imperios austrohúngaros como de Rusia. Y ahora voy a esta imagen siguiente. Vamos a hablar un poco del imperio austrohúngaro, cómo estaba conformado antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí les estoy mostrando en un mapa el imperio austrohúngaro. Miren todo lo que abarcaba. Y fue creado en 1867, tras la derrota del imperio austríaco en la guerra austro-prusiana. Y el imperio austrohúngaro, que ahí seguimos viendo la imagen, la doble monarquía de Austria-Hungría era heredera del imperio de los Habsburgo, o sea, la Casa de Austria, que surgió en 1867 y fue marginado de la Confederación Germánica. Y se va a producir una reorganización, y el imperio y el territorio fue dividido en 2 partes, la parte austríaca y la parte húngara, gobernado por un emperador o Kaiser de Austria y a su vez también rey de Hungría. Entre 1848 y 1916 ese cargo fue ocupado por Francisco José. Ahí tienen ustedes el imperio austrohúngaro, cómo estaba conformado en ese tiempo. Y vamos a pasar también ahí, vamos a mirar un mapa del contexto histórico del imperio ruso. Ahí lo están viendo, todo lo que es el imperio ruso, y estaba gobernada por un zar o emperador. ¿Y de dónde viene? Ustedes preguntarán dónde viene la palabra zar. Es derivado del latín César, de ahí viene la palabra zar. Y el último zar es a ser Nicolás II, y va a tener una política conservadora durante la década de 1890, y Rusia va a entrar en un acelerado proceso también de industrialización concentrado en San Petersburgo, que era por entonces la capital, y Moscú. Y esto también va a permitir que surja una naciente clase obrera que va a criticar, digamos, la situación sociopolítica del Estado ruso. Y el imperio de los zares era también un Estado multinacional. ¿Por qué? Porque había sus habitantes, había eslavos, rusos, ucranianos, belorrusos, lituanos, polacos, finlandeses, armenios, georgianos, diferentes pueblos también de origen turco de Asia Central. Y para lograr cierta uniformidad, la política de los zares tendió a la rusificación. ¿Qué sería eso? Va a imponer el idioma ruso en todos esos grupos y la religión cristiana ortodoxa. Bueno, así pasa como estaban conformados estos 2 grandes gigantes antes de la Primera Guerra Mundial, por lo que van a pasar esas 5 familias durante todo ese periodo que acá nos cuenta Ken Follett. Y ahora vamos un momento también, vamos un poco también al contexto también de la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá este libro que también recomiendo, Historia del siglo XX, de María Dolores Béjar, acá está, que está todo el contexto histórico.
tanto del Imperio Austrohúngaro como el Imperio Ruso con la Primera Guerra Mundial. Tiene Europa, América, Asia, África y Oceanía. También cuenta con distintos mapas, bueno, que ahí se los estoy compartiendo en pantalla de este libro. Acá lo voy a dejar. Y voy a dar un contexto histórico de lo que es la Primera Guerra Mundial, que ahí se lo estoy mostrando también en pantalla las imágenes de la Primera Guerra Mundial, cómo estaba esto. A ver, ahí se los voy a mostrar. Ahí están viendo el mapa de la Primera Guerra Mundial. Ahí. Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914. ¿Y cuál fue? Un serbio bosnio asesinó al archiduque Francisco Fernando y lleva a Austria-Hungría a culpar a Serbia y se va a declarar, digamos, la guerra, porque al cometerse, o sea, el asesinato del archiduque, el heredero al trono Francisco Fernando, que se encontraba, o sea, de paseo en ese lugar, justamente por eso se va a producir se va a declarar la guerra. Y vamos a ver que había un sistema también de alianzas, que se las estoy mostrando. Tanto Europa se quedó dividida en bloques, que se encontraba dividida por la Triple Entente, que estaba formada tanto por Francia, Gran Bretaña y Rusia. ¿Y qué quiere decir la Triple Entente? Alianza basada en el entendimiento, acuerdo de entendimiento y resolución de conflictos. Y por otra parte, la Triple Alianza, que era un pacto defensivo y equilibrio del poder en Europa, conformada tanto por Alemania, por el Imperio Austria-Hungría y también por Italia. Entonces, lo que obligó a las potencias a intervenir. También otra causa tenemos el imperialismo, como nombré en otros de mis programas anteriores, la competencia entre naciones europeas por colonias, por recursos, por mercados también en África y Asia, va a generar tensiones cortantes también con eso. Después tenemos la parte de lo militar, los ejércitos, el armamento, diseñando planes de movilización rápida tras el asesinato. O sea, eso vendría a ser, el asesinato fue el desencadenante, digamos, hacia la Primera Guerra Mundial. El apoyo de Alemania a Austria-Hungría y el respaldo de Rusia a Serbia. Y otro, ahí los tienen también en pantalla, como pueden ver, en la guerra las trincheras, las famosas trincheras que usaban los soldados para combatir, o sea, en la lucha. ¿Cómo eran? Eran unas estructuras que no eran simples zanjas, sino eran redes complejas, y se usaban sacos de arena, madera, alambre de púas para reforzar posiciones. Ahí lo tienen, lo que en la Primera Guerra Mundial, todo ese contexto, justamente. Y vamos a pasar, ya de la Primera Guerra Mundial de 1914, vamos a ir a 1917, vamos a hablar de la Revolución Rusa, que abarca acá en la caída de los gigantes. ¿Y qué es la Revolución Rusa? Acá tengo este libro que les voy a mostrar, Nicolás II, el último zar de Rusia, acá disponible, acá en la biblioteca. Acá está Nicolás II con toda su familia, que justamente fueron asesinados, y siempre se dijo el tema del mito de una de sus hijas, de Anastasia de los Romanov, la dinastía Romanov, que se dijo que ella había sobrevivido a esa causa, y creo que esa mujer murió después en 1985, y se hicieron después ya con el ADN todo eso, y bueno, comprobaron que no era justamente Anastasia Romanov, pero muchas mujeres en ese tiempo se presentaron por ser si eran o no Anastasia Romanov. Acá está entonces toda la historia que ustedes pueden ver
acá del último zar de Rusia, así que lo voy a dejar acá. Y voy a ir a estas imágenes para mostrarle cómo estaba el imperio ruso, o sea, la revolución rusa, y que va a abarcar la caída del zarismo y la consolidación del poder bolchevique. ¿Y por qué va a surgir esta revolución rusa en 1917? Va a haber dificultades económicas, la escasez de alimentos, la corrupción gubernamental, y los bolcheviques tomaron el poder, que va a ser el fin del zar. O sea, el zar va a ser prisionero y ellos van a ser los que van a eliminar, van a asesinar al zar y a toda su familia. Lo que va, o sea, el de la revolución rusa. Y esto va a provocar, o sea, como estaba Rusia en ese tiempo, provocaba levantamientos, huelga por parte de los trabajadores, por los campesinos, y van a empezar a surgir los soviets independientes de la tutela del Estado. Forman lo que son los soviets, que van a empezar, o sea, a surgir. Y bien, vamos a pasar ya a lo que es 1918, o sea, es dar, digamos, un pantallazo general, digamos, de la caída de los gigantes de Ken Follett. Y vamos a ir al fin ya de la Primera Guerra Mundial, que es el 11 de noviembre de 1918. Ahí están viendo en pantalla lo que fue el Tratado de Versalles, que Alemania va a firmar el armisticio que puso fin a los combates en el frente occidental. La paz formal se consolidó con el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Pero vamos a pensar, ¿por qué se firma el Tratado de Versalles ahí? ¿Por qué justamente? Porque en Francia fue una de las principales potencias vencedoras y la conferencia de paz en París. Entonces se firma ahí en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Ahí lo pueden ver en pantalla. Miren qué hermoso que es la Galería de los Espejos. Y cómo va a quedar conformado este gran gigante del imperio austrohúngaro, cómo va a estar, qué va a pasar. El imperio austrohúngaro, ahí tienen un mapa que los estoy mostrando, se va a desintegrar por completo por la derrota militar y por el auge del nacionalismo internos. O sea, se va a desintegrar y van a nacer varias naciones independientes, Austria, Hungría, Checoslovaquia, parte de Yugoslavia, Polonia y Rumania. Así va a conformarse de esa manera, como ustedes lo están viendo en el mapa que yo les estoy mostrando ahí. Y bueno, y pasamos un poco de nuevo, volvemos a la caída de este otro gigante del imperio ruso, o sea, y la revolución rusa va a finalizar con el término de la Guerra Civil Rusa, entre octubre de 1922 al 16 de junio de 1923. Ahí tienen las siguientes imágenes que les comparto justamente con eso. Pero como siempre, cuando estoy con un libro, con una parte de un contexto histórico, o sea, dar un pantallazo general a la caída de los gigantes de Ken Follett, a mí siempre me gusta ver el cambio también que hubo en el arte en ese tiempo de la Primera Guerra Mundial. Así que también hoy vamos a mirar ciertas de las pinturas, las nuevas vanguardias que van a surgir con todo este movimiento. Miren, yo acá tengo el libro de arte, pero ahí se las estoy compartiendo en pantalla para ustedes. Acá lo tengo señalizado también. Acá está bien señalizado, ahí está, y vamos a ir a este justamente, a ver si me esperan, acá está, perfecto. Vamos a ir a un constructivismo, que el constructivismo se va a dar cuando estalla la Revolución Rusa en 1917. Y ya existía esta vanguardia, ya existía justamente del constructivismo. Acá se los voy a mostrar en pantalla. Acá tengo una obra de arte, relieve de esquina. Relieve de esquina de Vladimir Tatlin. Perdón la pronunciación, Vladimir Tatlin. Ahí está,
Entonces, ella asistía a esta vanguardia de artistas dispuesto a contribuir a la construcción de una nueva sociedad comunista. Entonces, un nuevo lenguaje artístico que fue capaz de responder a los ideales de la revolución, y ese lenguaje fue el constructivismo. Y la importancia, pero vamos a ver, la importancia del constructivismo, ¿no? ¿Qué tiene? Sobre todo los materiales. Adquiere un nuevo significado cada vez instaurado el Estado obrero, o sea, la industria emplea madera, vidrios, plástico, y al utilizarlo los artistas reflejaban el vínculo con los trabajadores, o sea, al usar lo que era todo la madera, el vidrio, los plásticos, todo lo que usaban los trabajadores, justamente estos artistas van a recoger esos materiales y van a hacer todas estas obras. Acá, a ver, le voy a mostrar Construcción lineal en el espacio número 1 de Nahum Gabo. Ahí tienen otro. Acá tienen otro que se llama Cabeza de Antoni Pefner. Perdón a veces la pronunciación, pero miren lo que son esas obras realmente del constructivismo. A ver, vamos a buscar Círculo Blanco de Alexander Rodchenko. Miren lo que es esto. Miren con los materiales con los que podían hacer grandes obras de arte en el constructivismo. Realmente espectacular, muy lindo esas esculturas. Y también vamos a hablar del dadaísmo, vamos a hablar de esta otra vanguardia, y ya le estoy poniendo en pantalla la portada de Dada 445 de Francis Picabia, ahí lo están viendo. Y el dadaísmo fue un movimiento subversivo contra las convenciones burguesas. Un objetivo principal era destruir los valores tradicionales, crear un arte para reemplazar al antiguo. Surge como respuesta al horror de la Primera Guerra Mundial, buscando el caos y el absurdo como única respuesta razonable a la locura bélica. Y el dadaísmo va a cambiar las reglas de arte, los objetos vulgares elevados a la categoría de obras artísticas. Entonces, un collage político, un recurso al azar. Y acá tenemos otro de Marcel Duchamp, desnudo bajando una escalera número 2. Ahí tienen, miren lo que es lo que es realmente esa obra de arte del dadaísmo. Y saben qué significa la palabra dada, que es el caballito de juguete o balbuceo infantil, porque fue al azar en un diccionario alemán-francés en 1916. Fue al azar que encontraron esa palabra, arte dada. ¿Ven? Acá tenemos otra obra de arte de, por ejemplo, acá Man Ray, justamente. Acá tenemos rayografía de Man Ray. Ahí lo tienen a Man Ray. En el dadaísmo, ahí tienen esa. A ver, otra más de acá del dadaísmo que voy a elegir. Lágrimas de Nack, forma terrestre, de Hans Harp. Ahí tienen, ahí se los estoy mostrando, lo que es el dadaísmo. Y vamos un poco al surrealismo. Podemos ir al surrealismo y ahí le voy a mostrar también que es el surrealismo ya acá en la década de 1920 ya nacido, pero también el surrealismo revolucionó los procedimientos expresivos en el arte, la pintura y fotografía y cine, y la temática es el sueño, el subconsciente, la locura y lo absurdo. Y las técnicas de escritura, dibujo sin control de razón, creación de texturas, imágenes nuevas y collage. Y acá le estoy mostrando algo también del surrealismo, el vestido de novia de Max Ernst. Miren lo que es esa pintura, esa obra de arte, miren lo que es eso. Miren, y miró el carnaval del Arlequín, miren lo que es
realmente la imaginación para hacer estas obras de arte. En una sala con una ventana abierta al cielo nocturno, unos animales imaginarios celebran una fiesta. Vieron que es de El Carnaval del Arlequín de Joan Miró. Así que bueno, ya espero que les haya gustado este programa, porque siempre digo, bueno, cuando presento un libro voy a la parte del contexto histórico, voy a la parte, me gusta también mezclarlo con el arte para que ustedes vean los cambios que surgieron en todo eso de la caída de los gigantes, tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Ruso. Así que recomendado este libro, lo vuelvo a decir, de Ken Follett, acá en la Biblioteca Popular. Y bueno, ya llegando al final, bueno, gracias La Paz, gracias San Gustavo, por supuesto, gracias Sebastián por estar siempre y gracias Canal 5 por este espacio para la biblioteca. Y los vuelvo a esperar en otra nueva edición, por supuesto, de La Biblioteca en la Tele. La Sociedad Fomento Educacional y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento presentó su programa La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele. La Biblioteca en la Tele.